Bueno, aquí sale la oferta, que es la cantidad de bienes y servicios que se ponen en la venta, que pueden ser frijoles, honras en clase de mantenimiento, no usan cualquier otro tipo así que no ocurre. Por otro lado, el nivel norma es igual a la cantidad que desean comprar los Ya, a ver, interesados. ya estamos todos nuevamente, estamos 19. 16. Ahí están faltando alguien más de conectarse. A ver, entonces, ¿dónde estaban así? Vamos definiendo muy bien, declarando. ¿Cómo quedaría entonces la oferta? ¿Cómo sería la demanda? ¿Quién puede mencionarnos un ejemplo dentro del área del transporte, mercancías, de cualquier ejemplo que ustedes deseen hacer mención? ¿Cómo se presentaría la oferta? ¿Cómo se presentaría la demanda? A ver, las ofertas. Oferta es la cantidad de bienes, servicios que se ponen a la venta. No, la oferta es el precio con el cual se va a vender el producto en el mercado y la demanda es la cantidad del producto que se hará. Ya, a ver, pero ¿cómo sería un ejemplo? Está muy bien, Nicole. A ver, pero llevémosle un ejemplo, pero no quiero que malinterpreten de que la oferta es como mencionarles, qué sé yo, un ventilador se puso de oferta antes a $30, se puso de oferta a 25. No, esa es ya una estrategia por ahí de mercado, de cómo sacar el producto como tal. Ya, eso es muy diferente a lo que estamos revisando esta parte de la ley de oferta y demanda. Ya, no lo malinterpreten de que la oferta, digo, vuelvo y repito, como una promoción, ya, de algo que, qué sé yo, viernes negro, que algún tipo de combo. Eso, viernes negro, eso es falso porque le suben el precio para dejarlo a lo que está siempre. Ya, o sea, por eso digo, no quiero que malinterpreten y los lleven desde ese punto, sino lo que estábamos revisando. Ahora, entonces, en función de esa aclaración, un ejemplo entre oferta y demanda. Por ejemplo, digámosle los pool para las pequeñas tiendas. Para las pequeñas tiendas el pool lo dejan en 40 centavos para que a ellos lo vendan a 45. En cambio, en el comisariato uno encuentra el pool pequeño en 30, 35 centavos porque ellos son de mayor demanda. A ver, para todos, ¿estaría bien el ejemplo ahí en ese caso o no? ¿O qué debemos aclarar, qué debemos direccionar o si está bien? Para todos. A ver, chicos, participemos. No irles nombrando para que vayan participando, sino voluntariamente. Está por ahí un micrófono con retorno. A ver, por favor, les voy nombrando. Espero. Ya. A ver, ejemplos de la oferta y la demanda. Si yo les digo en el área del transporte, recordarán cuando revisamos en segundo, por ejemplo, ahí la asignatura de planeación de rutas y frecuencias. ¿Cuál se presentaba como la oferta y cuál se presentaba como la demanda? Ahora mismo se puede tomar como ejemplo el tren de Quito, el trole de Quito o el metro de Quito. Ya, a ver, ¿cómo sería? Esa es una oferta que no se va a cobrar el pasaje durante un buen tiempo y la demanda es para que la gente empiece a utilizarlo con frecuencia y así se haga un medio de transporte concurrido, mayormente más en futuro. Ya, pero específicamente, ¿cuál sería la oferta ahí? No se va a cobrar pasaje por los primeros meses o el primer uno, dos, tercer mes, como sea. Y la A ver, demanda es la cantidad de gente que concurriría como a tanto como para movilizarse de un lado a otro como turista o turismo, como lo ya, hicieron aquí cuando recién lanzaron la aerovía en Guayaquil. ya, Johnny, a ver.
Independientemente si cobran o no cobran un valor, ¿cuál sería la oferta en ese caso? Independientemente, repito, si cobran o no cobran un valor, ¿cuál sería la oferta? El uso gratis el uso del tren en cierto tiempo, por cierta fecha. A ver, ¿están de acuerdo? El Repito, número de unidades. el número de unidad, exacto. Ya, ahí debemos encaminar. Sí, porque Pero usted lo que me mencionaba es quién va a utilizar, o no, sea, no, 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 ya el no, no, no. usuario. Esa sería la demanda. Esa sería para mí concepto Exacto, de la demanda, la cantidad de usuarios que van a ir al metro. Entonces, a ya. lo que me referí, oferta, y usted preguntó, dije el metro y el uso gratis, que comprende todo. Ahora, si lo puso igual el compañero, como dice, la cantidad de unidades que van a estar disponibles, se supone que son todas, por todo ese tiempo. Ya, es que, Al poner meses, por qué el número de unidades, John? Porque no, yo con el no, número de unidades usted sabe cuántos pasajeros usted puede transportar y hasta qué Pienso que capacidad sería puede llegar. el servicio que brinda el metro. También podría ser. es que eso comprende en lo que es gratis Es, o en la oferta del tren, el metro de Quito no tendrá costo de tal fecha a tal fecha. Entonces ahí va a generar una demanda para que los pasajeros o la gente que quiera conocer o viajar en el S van a ir. Obviamente que se van a necesitar mayor cantidad de unidades, como lo dijo Frank, y es obvio. Pero si te pone ese tipo de oferta, quiere decir que vas a tener la cantidad de vehículos o la cantidad de unidades para transportar la demanda que estás queriendo adquirir. ya, claro en esta parte, ya. Porque yo le daba la observación en este caso? Porque justamente, de acuerdo, como mencionaba, al número de unidades, o al tipo de vehículo, o el sistema como tal de transporte, es que nosotros nos presentaría la oferta. Ejemplo, de acuerdo al número de unidades, yo puedo saber cuántos pasajeros puedo llegar a transportar. Entonces, yo tengo como tal una oferta. Digamos, un caso, 1000 pasajeros puedo llegar a transportar por hora. Si usted, por ejemplo, por eso yo les decía ahí, independientemente si es gratuito o no es gratuito, eso no debería influir en el tema de la oferta. Eso ya más bien vendría a relacionarse con el tema de la demanda, porque ya si cobro o no cobro y si hay o no hay, en este caso, pasajeros interesados por la parte la parte del cobro, o sea, ya viene a ser más que todo un tema incluso ya del sistema de cobranza o demás, ¿ya? Pero hay que ser claro ahí, la oferta, el número de unidades o sistema de transporte que yo tengo y presto a disposición. Y la demanda, los usuarios que van a utilizar eso. Entonces, lo mismo sucede dentro de todos los ámbitos, ¿ya? Todos los ámbitos y todos los segmentos como tal. Va a haber siempre o debería haber siempre un equilibrio entre esa oferta y esa demanda. Es decir, la oferta, la cantidad de productos, la cantidad de artículos que yo fabrico en función de esa demanda, en función de quienes utilizan propiamente. Por ejemplo, en el caso que ustedes mismos mencionaban, el caso de las mascarillas, posiblemente antes de pandemia se fabricaban tal vez por ahí unas, no sé, se me ocurre, unas 10,000 mensual, ya, pero a raíz de la pandemia, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? Incrementó la curva de la demanda para adquirir ese producto y hasta ese momento posiblemente la oferta no iba a cubrir, por eso es que se hizo escaso y por eso es que subió incluso el precio, pero una vez que ya se fue equilibrando, la oferta se incrementó, es decir, la cantidad de mascarillas que se empezaron a fabricar o se empezaron a importar, entonces la demanda justamente ya, la oferta y la demanda o esa ley de oferta y demanda alcanzó un nivel ya un poco más estable. Sí, es decir, que no existía mayor cantidad de personas o demanda que requerían un producto que prácticamente no abastecía para todos. ¿Ya? Es lo que ahora sucede. Posiblemente ahora tenemos mayor oferta y una demanda un poco ya menor en el tema, repito, por ejemplo, de las mascarillas. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que existir ese equilibrio entre oferta y demanda. ¿Ya? Entonces, hasta ahí creo que hemos mencionado dos ejemplos. ¿Sí? ¿Quién más desee referirse con algún ejemplo?
El traslado de contenedores. El traslado de contenedores. Ya, pero ¿cómo aplicaría ese traslado? ¿En qué sentido? Mercancía, trasladando mercancía a un cliente y la demanda sería la cantidad de contenedores. Ya, a ver, pero especifiquémosle o expliquémosle un poquito más. Está muy bien, solamente que a ver, ¿cómo se presentaría esa demanda? Usted me dice a ver, la oferta, los contenedores y la demanda, los usuarios. Tal vez especifiquémosle un poquito más. Si ustedes gustan, puede ser con el área del transporte, puede ser con otra área. Eso tal vez sí también no va a influir, tal vez van a ser casos o van a haber una relación bien directa. Ya, por ahí va. A ver, ¿quién más desea participar? Un ejemplo. Otro ingeniero podría ser los hospitales y los usuarios. Ya, ¿cómo aplicaría en ese caso? En este caso, por ejemplo, la demanda es de hospitales, que necesitamos hospitales, pero hay demasiados usuarios. En este caso, cuando hubo el contagio de COVID, había tanta gente que no los atendían en los hospitales. Entonces, ahí quien empezó a coger esa parte que sobraba, digamos así, fueron las clínicas. Exacto. Y ahí, ¿cuál era, por ejemplo, la oferta? ¿Cuál sería en ese caso la demanda? Pues la demanda era los hospitales y la oferta son los usuarios. Había demasiado Al, usuario, ¿no? al revés sería ahí. O al revés. Al revés. Ya la demanda, los usuarios que querían adquirir, en este caso, o que se les pueda brindar atención médica. Y la oferta, en este caso, los hospitales, de acuerdo al número de camas, O, con- médicos que o, podían o atender el número de consultorios pacientes. que prestaban ese tipo de servicios. Claro, o sea, entonces eso, por ejemplo, se presentaría como la oferta y la demanda, obviamente, quien desea También hacer uso de ese servicio o de ese producto. En las ese caso pruebas de sería un servicio. COVID, las pruebas de COVID, ingeniero. Ingeniero, Ya, perfecto. Entonces, miren, ¿cuál era ahí con el tema de las pruebas de COVID? ¿Cuál era la oferta y cuál era la demanda? El precio, venga, hágase su examen, su prueba de test de tal valor y la demanda de la cantidad de gente que quería saber y salir de duda de si tenían o no tenían COVID. Ya, ok. Ya, otro ejemplo más, ya para, a ver, Génesis tiene su mano levantada. Sí, yo digo que también hubo eso con los medicamentos, ya que había muchas personas que se automedicaban con paracetamol, Umbral, todos esos medicamentos. Y hubo un momento que, por tanta demanda que hubo, hubo escasez de los medicamentos, entonces luego empezaron a subir más los precios, eran más caras, entonces eso cuenta como demanda, sí, como demanda. Ya, entonces ahí están ejemplos muy claros, ¿no? Y eso, repito, sucede no solamente dentro del ámbito pronto de salud, el transporte, sino en muchísimos ámbitos más, ¿ya? Eh, entonces, por eso es que justamente el transporte juega ese papel importante, ¿no? Porque para que todos esos productos, mercancías, esos insumos, todo eso lleguen donde el usuario lo demanda, obviamente necesita de un medio de transporte al menos, o la combinación de uno de ellos, para poder transportar ese producto. ¿Ya? Entonces, por eso es que, repito, el transporte como tal es un actor directo con el sistema económico a nivel general de muchas ciudades y localidades. Sí, entonces eso siempre tenerlo en cuenta, tenerlo presente. ¿Ok? Ya adentrándonos un poquito más en el tema de la logística o en los procesos logísticos, siempre o generalmente se van a considerar que existen 5 funciones básicas. Ya, la primera función o una de estas 5 funciones básicas hace mención a la gestión del tráfico y transportes. Es decir, básicamente, cómo es que se planifica, se organiza el tema del movimiento como tal, de los materiales, insumos o el movimiento físico de los materiales. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí podrá participar o deberá participar, por ejemplo,
considerando ciertas restricciones en cuanto al lugar, es decir, a la localidad, si no puede ingresar de pronto un vehículo pesado, si tiene restricciones en el horario, ¿ya? Si el vehículo se acopla al tipo de producto, es decir, si necesita algún tipo de refrigeración, ya es el tema como tal, repito, el movimiento físico, ¿sí? Incluso el tema de un poco la manipulación. Luego está la gestión del inventario. Esta gestión del inventario, ya la responsabilidad justamente es de la cantidad y surtido de materiales para cubrir justamente con las necesidades de producción y demanda de los clientes. En este sentido, cuando hablamos siempre de inventarios, básicamente el inventario, la relación directa que nosotros tenemos con ese término es saber lo que tenemos, saber lo que existe, saber en qué cantidades, qué Lo que ingresa y lo características. que sale. Exacto, ¿ya? Lo que ingresa, lo que sale, lo que me falta, lo que no El tengo, lo que stock. sí tengo. Exacto, el stock, ¿ya? Entonces, obviamente, para poder saber, ¿no es cierto? Si puedo cumplir con mi demanda, es decir, con la necesidad o ese requerimiento de los clientes. La tercera función es la gestión de la estructura de la planta. Esta hace referencia con una planificación estratégica, número, ubicación, tipo, tamaño de las instalaciones de distribución. Esto es ya un poquito más, tiene que ver con el tema de cómo se maneja el tema de la distribución. ¿Ya? Entonces, varias o muchas empresas incluso tienen o no tienen sus centros de distribución, ejemplo, en varios puntos. Pongamos el caso aquí en Ecuador, una empresa tiene para lo que es cubrir toda la costa, o para cubrir toda la sierra, o para cubrir o sectorizar como tal al Ecuador. Y en función de pronto de qué zona o qué zonas que más demandan tal vez de cierto tipo de producto. Entonces, repito, ya tiene un poco más que ver con esa planificación, ¿no? Y recuerden que todo, absolutamente todo, genera una pérdida o una ganancia, ya sea porque el producto está almacenado o no esté almacenado, y qué tiempo puede permanecer almacenado, ¿sí? Por eso aquí está, ¿no? El almacén, centro de distribución e incluso de plantas, es decir, donde hay la fabricación. O sea, qué tiempo, qué espacio yo tengo ahí, por ejemplo, ya, digamos el caso, como yo siempre les mencionaba, del cemento. Entonces, hay la fabricación, pero llega un punto que dentro de este lugar o la fábrica como tal, ya no hay dónde ubicar el producto. Entonces, el producto debe salir, debe ya empezar a repartirse. Entonces, si la empresa, ejemplo, tiene bodegas en otros lugares, pues directamente las entrega ya donde los clientes, ya. Entonces, son ciertos tipos de consideraciones que están, repito, o guardan esa relación directa con el tema de la logística, ¿ya? Como cuarta función está la gestión del almacenamiento y manipulación de materiales. Esto aquí hace referencia a la utilización eficaz del terreno destinados a inventarios, de los medios manuales, mecánicos y automatizados para la manipulación física de los materiales. Ya esto es justamente ya cuando, o sea, el tema ya de manipulación como tal, o sea, no es lo mismo, ¿no es cierto?, de pronto manipular un televisor, de pronto que es un equipo, un computador, son equipos que requieren de cierto cuidado, basta porque, por ejemplo, hay algún tipo de golpe, un mal, mal uso y ya el Agilidad. artículo, exacto, son frágiles, ¿no? Y ya pierde como tal su validez. Lo mismo sucede en el tema, por ejemplo, de alimentos. Si por ahí en aparte de su proceso, no funcionó la refrigeración, se perdió todo el producto y toda la mercancía y se vino abajo todo, ¿no? Entonces, van a haber productos de todos los tipos de estos y que incluso necesitan cierto tipo de cuidado y equipos como tal especializados para su manejo, su manipulación, porque recuerden que
El producto tal cual salió de la fábrica debe llegar al cliente. O sea, no puede llegar con uno o dos raspones, con algún tipo de hundimiento o golpe, porque el cliente no lo va a adquirir. ¿Sí? Luego está, finalmente está la gestión de comunicaciones y de la información. Este tiene que ver ya con la parte de acumulación, análisis, almacenamiento y difusión de datos puntuales y precisos relevantes de la necesidad de la toma de decisiones de la logística con eficiencia y eficacia. Aquí tiene que ver directamente con con las comunicaciones, es decir, con cómo se controla de cierta manera todas estas operaciones o el El proceso. monitoreo. Exacto, como un monitoreo. Saber, ¿no es cierto?, en dónde está, si presentó alguna novedad, va a llegar en los tiempos establecidos o no va a llegar. ¿Qué es lo que básicamente sucede? Que una cosa es lo que se planifica, ¿no es cierto? Y otra, a veces muy real, es lo que ya se da. O sea, de que el conductor se detuvo a, que se va a descansar, A por ahí comer. a comer, se pasó más del tiempo en la hora de la siesta, que por ahí se le bajó una llanta, de que por ahí excedió la velocidad y que fue captado con alguna cámara, que los agentes le encontraron realizando alguna infracción, un sinnúmero de situaciones. ¿Ya? Entonces, Ahí le ponen el ojo al chofer. ahí ya le ponen el ojo y ya necesitan, a los choferes de pronto no les gusta que le estén monitoreando, de que le digan, a ver, ¿por qué se detuvo más de 10 minutos? ¿Por qué apagó el vehículo? Ya con los sistemas de estos de GPS se pueden saber muchas cosas. Pueden saber qué momento apagó el vehículo, qué momento excedió la La velocidad. velocidad que van. Y todo eso Exacto. sale. Si hay Ingeniero, casos, dígame. yo he escuchado una empresa que ponen, bueno, en estos sistemas de control satelital ponen cercas de, Para que no se desvíen de la ruta. ajá, y ponen siempre cercas bueno, así hace un amigo porque sí he trabajado en esa rama de monitoreo, cercas en lugares de diversión, entonces ahí siempre ponen cercas para, por si acaso se detienen ahí. Por acá se detiene. Entonces, miren, ahora con el tema este de la tecnología es mucho más fácil, por así decirlo, para ellos el control, ¿ya? Porque yo puedo ya fijar, ¿no es cierto?, la ruta, más o menos como el transporte público, o sea, por esa ruta tiene que irse y no tendría que salirse. Incluso me ayuda por temas de seguridad, de que el vehículo, si en algún momento está sujeto a un tipo de robo, yo sé que el vehículo ya no se está yendo por la ruta que corresponde y que algo pasa, ¿cierto? Algo sucede. Entonces, ya esta parte apoya justamente, digo ya, la realidad, los hechos. Porque, repito, una cosa es planificar, decir, a ver, vas a llegar a esta hora, este tiempo tienes para cargar, luego tienes este tiempo para transportar y tienes que llegar a este punto a tal hora, ¿ya? Y obviamente tiene que llegar el producto como lo recogió. Pero otra cosa es ya la práctica, la parte real, ¿sí? Y que ahí obviamente, repito, se apoya el tema de la comunicación y todo. Ejemplo, cuando ya llega a un punto, comunicar o manejar algún sistema de que, a ver, ya llegué a este punto, dejé los productos, tengo la firma ya autorizada del cliente que recibió todo el producto en perfectas condiciones o que tuvo algún tipo de queja porque tal producto no llegó o no llegó dentro de la hora establecida, ¿ya? O no llegó el producto completo, llegó con alguna falla, con algún tipo de error, todo eso se podría, de cierta manera, controlar. ¿Ok? Pero lo que hasta ahora, ¿no es cierto?, no hemos revisado son conceptos como tal de logística, ¿ya? Y que eso es obviamente importante. Bueno, aquí yo les he mostrado, tratado de recopilar de algunos autores como tal, los conceptos que por ahí pueden ser un poco más resumidos, o otros un poco más extensos, que tal vez tratan de abarcar un poco más las diferentes temáticas, y otros que de cierta manera son más resumidos, ¿ya? Entonces, como logística como tal, nos dice es la gerencia de la cadena de abastecimiento, una definición o un concepto, ¿ya?
es la gerencia de la cadena de abastecimiento. O sea, básicamente, guarda relaciones aquí es la parte central, medular, quien administra todo el proceso de la cadena de abastecimiento, es decir, de lo que concierne a los temas de entregas. ¿Ya? En otra definición, dice que es la parte del proceso de la cadena de suministro que planifica, implementa, controla el eficiente y eficaz flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada, desde el origen hasta el consumidor final para poder cumplir con los requerimientos de los clientes. Es decir, miren, esta definición ya es un poco más extensa, ya guarda mayores ámbitos como tal. Primero dice que es una parte de la cadena de suministro, que en esta planifica, implementa y controla todo de manera eficiente y de manera eficaz. Es decir, es cierto que con los recursos que disponen, que tienen, cumplen con esos objetivos, cumplen con esas metas y en la brevedad justamente posible. ¿Ya? Y desde un punto, es decir, desde un origen hasta un destino. Recuerden que eso es la parte, ¿no es cierto?, que incluso guarda sentido, de que el producto como tal va a llegar desde un punto que se le denomina origen hasta un punto que se le denomina lugar, que generalmente es ya donde el cliente lo adquiere el producto y llega ya a sus manos, ¿no es cierto? Otro concepto dice proceso de gestionar estratégicamente el movimiento y almacenamiento de materias primas, partes y productos terminados desde los proveedores a través de la empresa hasta el usuario o consumidor final. Entonces, miren, incluso esta definición eh, guarda un poco más un contexto más general aún. Sí, porque primero dice gestionar estratégicamente. Al tener esas dos palabritas, gestionar y estrategia, ya son términos que deben guardar mucha precisión. ¿Ya? Siempre que escuchemos algo de gestión y estratégica, es porque debo realizar algún tipo de proceso, estrategia para que mejorar de cierta manera todo lo que yo tendría que realizar. Entonces, en este caso, el movimiento y almacenamiento. ¿Por qué el movimiento? ¿No es cierto? Porque traslado de un punto a otro. ¿Por qué el almacenamiento? Porque en muchos de los casos, o sea, no es que directamente de la fábrica va a llegar al cliente, al consumidor. Tal vez tiene que pasar por un centro de distribución para ahí que llegue finalmente de pronto ya al establecimiento donde el cliente va a consumir, va a adquirir, ¿sí? Y en tema de materias primas, recuerden que en ese sentido, al hablar justamente de materias primas, partes elaboradas o ya terminadas, es cuando no todos los productos ya pasan por un solo proceso. Tal vez yo necesitaré productos semi elaborados, ya con algún tipo de tratamiento y que haya algún tipo de intervención, ya sea por el hombre mismo, por la máquina. Entonces, necesito ya de algunas partes. Por ejemplo, yo les mencionaba, ¿no? Tal vez un computador. Un computador, posiblemente muchos de estos fabricantes lo elaboran por partes primero y luego de acuerdo a la necesidad del usuario lo ensamblan. U otros ya elaboran como tal el computador bajo sus características y de ahí lo ponen a la venta. Entonces, vienen primero que a ver, necesito para las partes para la elaboración, necesito primero el teclado, luego que necesito de pronto las pantallas, ¿sí? Es decir, van por partes, ¿no? Hasta que finalmente, ¿no es cierto?, llega hasta el consumidor. La otra definición nos dice, es el conjunto de acciones que se realizan desde que inicia la compra de insumos y materia prima hasta la entrega del producto terminado al cliente, incluido el transporte, producción, embalaje, almacenamiento y distribución de los productos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dice conjunto de acciones, ¿no es cierto? Desde que inicia la compra de insumos, ¿ya? Es decir, materia prima. Entonces, pongamos cualquier tipo de producto, ¿cierto? Siempre yo voy a necesitar una materia prima, ¿ya? O incluso esto de la materia prima puede ser tomada de productos que fueron desechados, productos que no salieron a la venta y que algunos de sus componentes pueden ser utilizados para nuevamente la fabricación del producto. Y que nos habla de que hasta que
es entregado finalmente al cliente y que esto incluye los aspectos de transporte, es decir, el traslado, el embalaje, es decir, el tema del empaquetado, el almacenamiento, todo lo que necesito yo para que el producto esté y se mantenga en buenas condiciones. ¿Sí? De manera que cuando, ejemplo, si nosotros un televisor lo abrimos, tal vez por ahí lo conectamos, tema de los cables y demás, y funciona en perfectas condiciones, ¿sí? Y estas dos últimas, miren, un poco más reducidas, me dice la logística es la última frontera de la competitividad. Ya este es incluso un concepto más que todo desde el punto de vista más crítico, podríamos decir, ¿ya? Y el último dice la logística busca determinar y coordinar en forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Ya, eso es lo que gran parte de incluso de la logística se enfoca en esto. Ya, buscar el, en este caso, el cliente, ¿no es cierto? Cumplir en el tiempo que él necesite, en el lugar que lo necesite y posiblemente también al precio que él lo necesite o que se convenga. Si no, pues lo que hace fácil el cliente, ¿no es cierto?, es buscar otra alternativa u otras alternativas ahora que vivimos en un mundo muy competitivo. ¿Sí? Entonces, de ahí un poco llegamos a esta logística integral que es propiamente el nombre de esta asignatura, ¿cierto? Que es logística integral. Entonces, son los procesos que facilitan el flujo de bienes y servicios desde un punto de origen al consumo vinculado, en este caso, de movimientos externos, internos y los de entrada y salida. Es decir, teniendo en cuenta los proveedores de materias y insumos, a fabricantes y a la cadena de distribución, con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente o consumidor final. ¿Ya? Entonces, aquí engloba un poco más todo lo que hemos revisado, incluso de los conceptos de logística como tal. Y por acá un complemento que nos dice que es la gestión de flujo de materiales y productos o servicios de la empresa que va desde los proveedores hasta los clientes, de forma que consigan satisfacer al consumidor final justo a tiempo. ¿Ya? Entonces, no guarda de pronto relación solamente con ya la entrega al cliente. O sea, no es que solamente ya el producto terminado y al cliente, sino dice desde los proveedores. ¿Cuáles son, no es cierto, los proveedores? Pues, por ejemplo, me dan a mí las materias, los insumos para elaborar el producto, para yo darle ese tratamiento, para darle ese proceso de fabricación y de poder generar ya un producto que llegue propiamente al cliente, a que no llegue tal vez solamente tratado de alguna manera, ¿no? Sino ya llegue como el cliente, repito, lo requiera utilizar como tal, ¿sí? Y justo a tiempo. Este justo a tiempo es incluso términos que vamos a estar siempre utilizando, incluso como modelos como tal, que muchas empresas lo llevan y lo ejecutan, ¿ya? Entonces, para lograr una adecuada administración de la cadena de suministro existen 4 clases de integración. La primera nos dice que es la integración funcional de las actividades de compra, manufactura, transporte, manejo de inventarios y almacenamiento. La segunda, integración espacial a través de la dispersión geográfica de proveedores, fábricas, centros de distribución y clientes. La tercera, integración intertemporal de las actividades de planeación estratégica, táctica y operativa de la cadena, de cada empresa y en conjunto de la cadena. Y la cuarta, que es la integración empresarial, que incluye los planes de cadena de suministro, planes de mercado y ventas y los otros planes financieros. ¿Ya? Entonces, esta administración de la cadena de suministro tiene que ver entonces ya un poco más encaminada a todo como es tanto el antes, es decir, tema de compras, antes de la fabricación. Ya, por eso está el tema de manejo de inventarios, manejo de almacenamiento. Ya, luego pasa por un punto de dispersión geográfica. O sea, ejemplo, me conviene
implementar algún punto de fabricación, digamos el caso que yo les decía de cemento, me conviene ese punto de pronto ubicarlo acá en la costa o me conviene traer como tal el cemento ya fabricado acá. Entonces son puntos de análisis que tienen que ver con esta justamente dispersión geográfica. Lo mismo, o sea, el tema tanto de distribución como de los proveedores. Es decir, desde dónde traen el producto o la materia prima para yo elaborar. Ya, cuánto incluso gasto yo en eso. ¿Ok? Y luego ya el tema de integración intertemporal, esto es ya la parte estratégica o la planeación como tal estratégica, operativa, como nos dice, de cada empresa. Y finalmente, la integración empresarial con, vamos, un caso, ¿no? Con otras empresas, con otras, de pronto si no es una empresa tal vez grande, si yo, ejemplo, me conviene, ¿no es cierto? Pongamos un caso, me conviene trasladar en un tráiler, pero yo no alcanzo a cubrir todo el 100% del espacio del vehículo y de pronto puedo asociarme con otra empresa para que ella complete el otro 50% del vehículo para que incluso pueda mejorar la parte de gastos. Entonces, ya tiene que ver, repito, con esa parte de integración, como lo dice acá, y cómo incluso se buscan esas planes de mercado o ventas, como lo menciona ahí, ¿ya? En los pilares de la logística, entonces siempre se va a hacer referencia a la necesidad o el requerimiento del usuario, puesto que él es quien manda, ¿no es cierto? Porque si no hay demanda de un producto, no habría necesidad de fabricarse y peor aún de transportarlo. Lo que ahora en muchos productos de pronto es una muestra de eso. Los productos, por ejemplo, que antes teníamos para escuchar música, ya, no sé si ustedes de pronto algún momento lo tuvieron, pues que fueron estos display, estos MP3, entonces en su momento pues, fue un producto de que requería. Pero si ahora yo les pregunto, ¿quién de ustedes tiene tal vez un MP3, tiene un display, me parece que se llamaba? Yo tengo un MP3 clásico. Sí, pero ¿lo utiliza o ya no lo utiliza? Mi hija lo utiliza. Yo Ya, ya no, pero ya ahorita. El si teléfono nomás. alguien va a comprar eso por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, son 27 creo, ¿no? De los 27, ¿quién estaría interesado en comprar un MP3? Si me dicen dos o tres, no me van a decir más, ya porque ya la realidad ha cambiado. Entonces, por ahí, ejemplo, esa necesidad o ese requerimiento ha sido subsanado por otro equipo, ya el tema de la tecnología. Pero en ese ámbito, en otros ámbitos, como el tema de alimentación, vestimenta, posiblemente son campos que no van a ser reemplazados por otros, de pronto, otro tipo de equipos o demás, sino siempre van a seguir siendo una necesidad, siempre van a seguir siendo un requerimiento. Sí, lo mismo creo que el tema de medicina y todo lo demás. Proveer y tener cantidades necesarias de productos o servicios. No es lo mismo, ¿no es cierto?, que ahora ustedes, ejemplo, necesiten una medicina, lo que sucedió con el COVID. No es lo mismo que esa medicina la necesiten máximo entre 24 horas de que llegue en 48 o más horas, o 72 horas. No va a ser lo mismo. Posiblemente ya en 48 o 72 horas el cliente ya no lo necesita porque ya habrá tenido tal vez un desenlace fatal, ¿ya? Entonces, el tener justamente esas cantidades o ese requerimiento, ese producto, hace que justamente tenga validez en ese momento. Si no, pierde como tal validez, ¿ya? Eso es lo que dice justamente el otro pilar, que es el justo a tiempo. El justo a tiempo significa que cuando usted lo necesite, en las características que usted lo necesite, lo consuma. Y si no, caso contrario, pues si usted, de ejemplo, no lo necesita, no lo requiere o pierde de pronto esa validez en su momento, simplemente luego ya no lo adquiere o simplemente lo adquiere en otro establecimiento. ¿Ya? Entonces eso ya genera una pérdida